Los notarios son los grandes testigos de la historia. Son esos profesionales de la historia que a la vez son profesionales de documentos. Cuando pensamos en un notario, pensamos en esa persona que tiene en la mano los grandes hechos, no solamente de acontecimientos globales, sino también particulares y familiares. El notario, podemos decir, que tiene una misión casi artística. Es como reorganizar un poco la idea de persona, la idea de cosas, la relación que tiene incluso la persona con las cosas y los negocios, y todo eso se hace a través de documentos. El leer y el estudiar un documento notarial nos hace revivir un poco, un tanto, lo que puede ser ese conjunto de civilización que ha ido pues, de la mano del hombre en la historia. Son documentos que representan los hechos que se quieren perpetuar y que gracias a ellos, es como decir, tenemos aquí un inventario de lo que puede ser todos los acontecimientos familiares que aparecen en cualquier lugar, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad o en cualquier momento histórico. Huellas de nuestro tiempo recoge esta idea, recoge este contenido y hoy lo va a ofrecer en un programa muy preciso, pero muy histórico, muy informativo, muy del mundo de hoy. El notario aconseja, informa, recoge en datos y eso es lo que va a aparecer en el programa. El título va a ser 12 consejos del notario. Al pensar en el notario, se nos queda una idea muy confusa. A mí me ha hecho pensar de una manera muy detallada. Y he visto que es un personaje que no es del mundo de hoy. Aparece ya desde la antigüedad, desde el mundo egipcio, pasando por los romanos, toda la Edad Media está llena de notarios. ¿Cómo no? Notarios tiene la Iglesia, el mundo civil, notarios tuvo Alfonso X el Sabio y notarios tuvo el siglo XIX. Me da la impresión que el notario lleva de la mano toda la historia. Por ese motivo, hoy en el estudio contamos con un notario, pero un notario en activo, lo que indica que los consejos que nos va a dar son recientes, frescos, modernos, actuales y además necesarios para ese comportamiento familiar que muchas veces lo dejamos un tanto aislado porque parece que es cosa de técnicos, de abogados y no de nosotros, y sin embargo hay que tratarlos. Contamos en el estudio, como siempre, con un especialista, investigador y además en activo como notario. Es don Ramón García Atande La Cadena. Le tenemos que dar la bienvenida y agradecerle porque un notario no es un profesional que puede disponer de todo su tiempo cuando quiere. Así que, don Ramón, muchas gracias por acudir a nuestra llamada, por venir a nuestro programa y que no sea el último, porque 12 consejos dan para mucho, pero habrá más consejos. Claro, claro, así dejamos la intríngulis. Así que muchas gracias por venir al programa Huellas de nuestro tiempo. Y amigos, ya saben ustedes que Huellas de nuestro tiempo
Es un programa que emite todas las semanas, desde hace muchos años, la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo. Don Ramón García Atande pertenece a la cofradía como miembro numerario, es licenciado en Derecho, notario en activo en la ciudad de Toledo y además es profesor colaborador de la Universidad de Castilla-La Mancha. Tiene una obra que yo la he dejado ahí un poco al final de esta pequeña presentación, que es un prontuario que a mí me ha llamado la atención de la acción notarial. ¿Por qué un prontuario? Sería mi primera pregunta. Hombre, es una palabra un poco extraña, pero yo creo que da la idea de lo que es el libro, la obra, que es una obra práctica para pronto, rápido, buscar orientación, ayuda para un problema que tienes en el despacho en el día a día, porque el día a día se caracteriza por su celeridad, ¿no? La inmediatez, la velocidad a la que vivimos, y eso también trasciende al mundo del derecho, y entonces el profesional necesita un tipo de obra de ese tipo, de ese perfil, que sea práctico y que sea ágil y que sea rápido. Bien, pues vamos a situarnos históricamente. A mí es que me agrada. Cuando hago un programa siempre hay que contar con la historia. Yo no soy historiador, pero sí defensor de todos los acontecimientos históricos que ha tomado parte el hombre y repercute en la vida colectiva y en la vida individual de la persona, como es el caso de este programa. ¿Cuándo aparece el notario? ¿Cómo se desarrolla esto así? Una idea muy general para que nuestros telespectadores digan, esto no es del mundo de hoy como un contable actual, no, esto tiene su abolengo histórico. Pues surge como respuesta a una necesidad que viene ya de los egipcios, con los escribas, sí, que pasó luego a los romanos y luego a todo el mundo posromano, en el que nos incluimos, y responde a la necesidad social de dar certeza a las relaciones entre particulares. Es un testigo cualificado, ese es el origen del notario, la escribanía, la escritura, la permanencia de lo que hay a través de la escritura. Y eso se va enriqueciendo, no es un testigo cualificado, es un colaborador del gobierno y es una herramienta de proveer pruebas, de proveer seguridad a las relaciones entre los particulares sobre todo. Bien, no es nuevo el notario, el concepto de notario, y además una oposición dura. Mucho. Digo esto porque para nuestros alumnos, los alumnos actuales, que sepan por el camino que van. Es atractiva la figura, pero también es duro el esfuerzo que hay que hacer, lo que indica que todo el contenido de la función notarial es complicado, ¿no? Es complejo. Es complejo porque es muy amplio, a la vez es muy bonito, porque es el mundo de lo que sería el ordenamiento privado, ¿no? La sociedad en sus relaciones legales, y la sensación que tienes en la profesión es que estás en un balcón sobre la sociedad, estás en la barricada de lo que pasa en la sociedad, estás en la primera línea, no de fuego, pero sí en la primera línea de la sociedad y de sus relaciones. Entonces es muy humano, por otro lado, porque estás muy al cabo de la calle, no estás retirado de la realidad, al revés, estás encima de la realidad, estás en la cresta de la ola, y eso es precioso. Y si te gusta el mundo del derecho, pues es la aplicación práctica de la ley a esa realidad que siempre va por delante del ordenamiento, ¿no? Y por supuesto muy compleja, porque el ordenamiento es muy complejo, la realidad todavía más, y las consecuencias de nuestros actos pues son muy importantes. Entonces es una profesión compleja, bonita pero compleja. Sí. Hemos titulado el programa 12 consejos del notario. ¿Por qué? A mí me ha llamado la atención 12. Bueno, es un número bonito. Este número? Es un número bonito, representa una cierta idea de perfección, ¿no? Y es un número para mí asequible, buscar 12 consejos. Si hubiera puesto 57, pues tendría más trabajo, así que lo dejamos en 12 y creamos el interés para otros posibles consejos, ¿no? Muy bien. ¿Por dónde empezamos? Yo diría, el mundo humano es muy complejo y el familiar. Pero la familia, históricamente, es el gran punto de arranque de todo el comportamiento del hombre. Estamos hablando, cuando pensamos en un notario, en la conducta del hombre, de la persona, porque la conducta no es decir voy
soy muy religioso, me porto bien o me porto mal, sino tengo un comportamiento inteligente. Y eso sí que es importante cuando hablamos de conducta. Pues la conducta del hombre es compleja, pero tiene que ser inteligente para que pueda tener un marco de actuación. Vamos a actuar en la familia. ¿Qué es lo que le interesa más a la familia cuando dice hay que acudir al notario? Bueno, hay temas muy variados en la familia. En la familia desde su génesis, que podríamos radicar en el matrimonio, en ese concepto tradicional de la familia, que es una competencia que hasta ahora no teníamos, pero hay una tendencia del ordenamiento de ampliar competencias a los notarios. Y desde hace unos poquitos años también estamos en la génesis que estamos diciendo, en la celebración de bodas, que es relativamente reciente, y también los expedientes matrimoniales, ¿no? Ahí estamos los notarios con esos expedientes previos que son bastante curiosos porque tienen la entrevista reservada, dirigida a prevenir matrimonios de interés, de complacencia, de adquirir la nacionalidad española o de interés económico. Entonces es bastante curioso y llamativo la reacción de los novios que vienen y que tienes que entrevistar por separado, conversando con ellos para ver si se conocen y en qué medida, para que tú veas que no es un montaje, sino que realmente hay un sustrato que tiene aspecto de relación de afectividad, ¿no? Como la de los que van a casarse. Es decir, estamos tratando con familia, con personas, con ese mundo afectivo que dirige la conducta y algo que con el tiempo va apareciendo, la idea testamentaria, el transmitir valores, el transmitir objetos, bienes, enseres. ¿Empezamos por ahí? Sí, yo creo que el testamento quizás es el documento notarial por antonomasia, ¿no? Y es un poco tabú. Es curioso que en un sector de la sociedad pues todavía da cierto recelo hablar del testamento. Es como que por hacer testamento ya tenga que venir la consecuencia inmediata de la defunción. Yo siempre les digo, tranquilos, que no es malo para la salud. El testamento es malo para la salud, que se sepa, no lo es. No adelanta ni retrasa nada. Entonces, es un cierto tabú. La gente viene, bueno, ¿y ese papel que hay que hacer para lo de los hijos? Por no usar la palabra testamento. Y entonces usan palabras para hacer el circunloquio, para al final decirte que hay que hacer testamento, ¿no? Y el testamento es un documento muy bonito, muy necesario, es económico y todos son ventajas. Entonces es difícil encontrar algún motivo para no animar a todo el mundo en sus etapas de vida a hacer testamento. Hay gente que lo relaciona solamente ya con la vejez, el momento final, y no es cierto. Desde el momento en que tú ya tienes una vida un poco afectivamente asentada, sobre todo si ya tienes el primer hijo, ya es un momento para hacer testamento. Y hay que ser práctico, porque lo que vemos en el despacho es que la gente suele hacer testamento porque viene a otra cosa, viene a firmar algo, que compra una casa, que pide un préstamo, y entonces ya que he venido, pues ya, y ese papel ese de cuando los hijos, que decía yo, el testamento y eso, pues ya si quiere le cogemos cita o ahora. ¿Por qué? Porque si no la gente exprofeso viene ya cuando es muy mayor y a veces el problema es que lo retrasa tanto que ya no se puede, ¿no? Porque ya no hay una capacidad intelectual. Pero todos son ventajas, todos son ventajas. Hay un error por ahí que tiene cierta difusión, que alguien ha oído, que no, si en realidad da igual hacerlo que no hacerlo, si yo tengo mis hijos y bien y ya está, da igual que lo hagan o no lo hagan. No, porque si no haces testamento, aunque quieras mucho a tus hijos y vayan a heredarte por igual, pues hay que hacer otra cosa cuando te mueres, que se llama declaración de herederos, que cuesta 4 veces más, retrasa la herencia, tienes que buscar testigos, papeles, en fin, y además aplicas la ley, que además es lo que no le gusta a nadie, porque siempre que hacemos testamento no estaremos aplicando la ley, siempre estaremos beneficiando normalmente más al cónyuge, por ejemplo, de lo que dice la ley, u otro tipo de circunstancias que quiere el testador. Por lo tanto, como digo, todos son ventajas, no hay que tenerle miedo, no es malo para la salud, así que hay que animarse y cuando cuadre, pues ir haciendo testamento, porque además luego se actualiza, no pasa nada, no tenemos que ser adivinos, no tenemos que mirar la bolita de lo que va a pasar en nuestras vidas, para nada, porque luego si te cambian las circunstancias, lo modificas, y tan contentos. Sí. Y si pudiéramos ver, tenemos unos gráficos preparados y explicar qué representan esos gráficos. Pues esto, Andrés, ¿qué significado tiene? Son las famosas legítimas, los famosos derechos que existen en nuestro ordenamiento. Cuando la gente viene a hacer testamento, pues sí le suena que hay que dejar algo a los hijos o hay que dejar algo al cónyuge, y entonces hay una cierta cultura de que efectivamente no haces lo que te da la gana en nuestro sistema jurídico, ¿no? Y estos son las legítimas, se llaman legítimas, y las legítimas son derechos que la ley atribuye pues al hijo porque es hijo, o a la mujer porque es tu mujer, o a tu marido porque es tu marido. Y entonces varían
como vemos en este gráfico, por ejemplo, pues según la situación. Por ejemplo, este es el caso del que en este momento está casado y viven sus padres, ejemplo típico de la pareja joven. La pareja joven muchas veces ignora, pues aunque está casada con otra persona joven, no tienen todavía hijos, pues piensa que ya su herencia, su casa, que es lo que suele tener la gente joven, pues va a ser para su pareja, para su marido, su mujer, y ya está. Pues no, la sorpresa es que no es así, sino que en principio la mayor parte la van a llevar los padres. Este gráfico en concreto es de cuando hay que hacer testamento, lo que tenemos que respetar, que es lo que pone como legítima de los padres. Esta es una de las situaciones, tenemos otras también que podríamos quizá contemplar para no aburrir, pero que van detallando las situaciones según se van produciendo los escenarios familiares. El color hijos, que representa la proporción. Sí, sí. Como vemos, pues hay uno que habla de la legítima de los hijos, en este caso que estábamos, la posibilidad de mejorar a los hijos en un tercio y el tercio de libre disposición. Este es el caso más frecuente, el matrimonio que ya viene con hijos, sean pequeños, sean grandes, pues esta es la situación mayoritaria. Aquí está el llamado tercio de mejora, que es el de color oscuro, vamos, el color granate, que está en la parte inferior, la legítima mínima, que es un tercio a repartir entre los hijos, y el de libre disposición, como su nombre indica, lo dejas a quien quieras. El de mejora es para mejorar a tus descendientes. Es una herramienta para beneficiar más a un hijo que consideras que se porta mejor que otros, por ejemplo. Sí, sí. ¿Podemos ver alguno más o está clara la idea? Bueno, las situaciones, ¿no? Por ejemplo, sí. El caso del que no tiene matrimonio, no tiene hijos, viven sus padres, pues también tiene que saber que viendo a alguno de sus padres, pues tiene que dejarles una parte de la herencia a sus padres. Pensando, por ejemplo, en que tenga una relación sentimental sin estar casado con otra persona, pues piensa que le va a poder dejar todo, pues no. Y además el ejemplo clásico es el que he dicho antes, el de los jóvenes que solo tienen la casa, que se han comprado los dos con mucha dificultad, pero no tienen hijos y piensan que naturalmente va a ser para su pareja y no es así. O el caso del que tiene cónyuge, pero no tiene hijos y sus padres han fallecido, pues también aquí se establece un mínimo para tu cónyuge. Esto, por ejemplo, sería un caso de matrimonio mal avenido, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que respetar? Pues por lo menos esto. Sí, sí. Es decir, muy ilustrativo y bien, animamos a hacer testamento. Se ha producido, además, una situación con la pandemia que la gente pues, ha sido más consciente de la fragilidad humana, ¿no? Nos hemos dado un tortazo de frente la sociedad con la realidad de la muerte, ¿no? Y es curioso que, por ejemplo, en el año 2020, con todas las restricciones que hubo de movilidad, etcétera, por ejemplo, en la ciudad de Toledo se firmaron más testamentos en el 2020 que en el 2019. Pero es que en el 2021 se ha producido un incremento respecto al 2019 de más de un 13% en las cifras de testamentos firmados en la ciudad de Toledo. Es decir, que no es una percepción que tuviéramos nosotros, es que la estadística dice que ha habido una reacción social de cuidado, que la muerte está ahí, somos frágiles y yo no tengo hecho testamento. Pues esto es una buena herramienta, cualquiera que haya padecido una situación así en su familia, de tener tus padres a no tener tus padres testamento, pues lo han vivido, ¿no? Sí. Hay otro tema que también interesa mucho, sobre todo cuando se reinicia o se inicia una vida de matrimonio. Oye, tenemos necesidad de una vivienda y hay que pedir una hipoteca. Primero, el concepto de hipoteca también conviene ofrecérselo a nuestros espectadores y cómo va ese conjunto de necesidades reflejado en el documento notarial adecuado. Ya. Bueno, hay que tener en cuenta ahí que la hipoteca me hace gracia porque también tiene un poco algo de tabú. Me acuerdo una vez que le pregunté a un cliente que venía a firmar una hipoteca si era la primera que firmaba, más que nada para saber yo el nivel de información que ya tenía a la hora de yo de asesorarle. Pues se puso rojo como un tomate, el pobre. Le dio una vergüenza tremenda, se pone rojo. Y digo, ¿y qué le he dicho? Si solo le he preguntado si había hecho otras, nada más. Pues como que le dio apuro, ¿no? Eso de tener una hipoteca. Pues para nada, ¿no? Porque ¿quién no tiene una hipoteca hoy en día? La estadística demuestra pues, que con todas sus flaquezas, sus problemas que los ha tenido, pues ha sido un gran invento. Es un invento, es una creación intelectual del hombre, ¿no? Es una carga que se crea sobre una finca que permite financiar su compra. Eso es una hipoteca, una creación intelectual. La hipoteca no la puedes tocar, no la puedes ver, pero es una creación intelectual que funciona como medio de financiación. Es una garantía, ¿vale? Lo importante, más que la hipoteca, que es una garantía, es el préstamo. Y en el préstamo hay que pensar que la ley ha mejorado en el sentido de la transparencia, que ha sido el problema muchas veces con las hipotecas, ¿no? Que la gente pues no me he enterado, esto no lo sabía, ha habido pleitos, ha habido litigiosidad. Y desde hace unos pocos años existe un documento obligatorio previo
gratuito que se tiene que venir a firmar a la notaría, que se llama el acta de transparencia. El nombre queda muy bonito, Sí, sí. y va de eso, va de transparencia, porque además vas a reunirte tú a solas con el notario, no va a estar el banco, vas a pensar y decir lo que quieras, y el notario tiene que ayudarte a entender lo que vas a firmar, las consecuencias de lo que vas a firmar, y que eso que tú te está explicando es lo que quieres firmar, ¿de acuerdo? Entonces, es curioso además que hay un periodo de reflexión. Ya sabemos que para votar tenemos una jornada de reflexión, ¿verdad? Sí. Pues no, pues en las hipotecas hay que guardar 10 días de jornadas de reflexión, 10 jornadas de reflexión para que te lo pienses muy bien, que te vas a hipotecar, que te vas a casar, entre comillas, Sí. con un banco durante 30 años, y entonces tienes que venir al notario a que te explique las condiciones financieras. Eso, por ejemplo, pues es un avance, porque realmente la gente sale mucho más informada, más confiada, más tranquila. De hecho, incluso el documento este concluye con un test que parece un examen, que tienen que hacer con nuestra ayuda para chequear, revisar que han entendido las características de lo que es una hipoteca, tiene un poco de clase de derecho, y sobre todo lo que hay que pensar a la hora de hacer un préstamo es en ver la cuestión financiera en su conjunto. Es decir, no quedarse solo en el Euribor más, en el tipo de interés fijo y ya está. Hay que ponderar otros factores en el coste de un préstamo. Hay que ponderar, por ejemplo, la comisión de apertura. Hay que ponderar algo que es una gran noticia, que es la posibilidad de pagarlo antes. La mayoría de las hipotecas se pagan antes, afortunadamente. Bueno, pues si me va a costar dinero adelantar pagos, quitarme la deuda antes. ¿Eso tiene comisión? ¿Cuánta? ¿Cómo? ¿Cómo puedo pagar antes? ¿Qué me interesa más a la hora de pagar antes? ¿Cómo pago antes? ¿Reduzco el plazo? ¿Reduzco las cuotas que me quedan? Ese tipo de cuestiones son muy importantes, casi tanto como el interés. Y a veces nos quedamos un poco en lo que es en la fachada, ¿no? En la publicidad, en el letrero. Y hay que profundizar porque lo que te interesa es ponderar todo. Igual que también te interesa ponderar pues, si la hipoteca comporta que tengo que hacer este seguro, tengo que hacer esta tarjeta de crédito, tengo que domiciliar esta nómina, si tiene algunos accesorios que lleva consigo para llegar a esas condiciones que son las que tú estás pensando que es lo que te van a cobrar. O sea que hay que leerlo todo, hay que verlo despacio, hay que, en fin, ponderarlo. Y luego hay un factor, que me voy a ir a otra cuestión muy cercana a las hipotecas, pero que es muy importante y a nivel familiar, que son los avales. ¿Qué son los avales? Hemos hablado de que la hipoteca es una garantía. La casa es la garantía de que el banco va a cobrar, porque si yo no pago, sé que al final la casa la pierdo, ¿no? Se subasta, se vende y me quedo sin casa. Bueno, pero luego hay otras garantías, por ejemplo el aval. Y el aval es una garantía general. ¿Qué quiere decir eso? Pues que una persona que avala responde. Por ejemplo, los padres. Viene el hijo joven, a pedir su préstamo con su nómina justa y el banco, que busca seguridad, claro, pues exige el aval de los padres. Hay que ser muy consciente de qué significa eso. Porque los padres, por supuesto, por cariño, avalamos a nuestros hijos y vamos tan contentos y firmamos por nuestros hijos, ¿no? Pues eso hay que tenerlo en cuenta, porque claro, un aval se hereda. Cuando tú te estás involucrando con un hijo, a cierta edad, pues también tienes que ponderar que si el aval y el préstamo va a ser largo, pues puede ser que eso llegue a tus hijos, porque si yo fallezco, va a pasar a mis herederos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Me pasó una anécdota muy graciosa hace muchos años, con un señor que me viene al despacho con el director del banco. Perdona, Ramón, pero es que tiene que hablar contigo, que tiene que hablar contigo. Era un señor que había venido a firmar como avalista una hipoteca. Y me dice, yo eso no lo he firmado. Claro, ya me quedo de lado, digo, ya empezamos bien. ¿Cómo que no lo ha firmado? Si estoy yo el testigo de que estaba usted y lo ha firmado. No, yo eso de avalista no lo ha firmado. Bueno, pero yo ya, bueno, pues serenidad, ¿no? Pues esto es que, claro, aquí explica que su hijo ha pedido un préstamo. Sí, ha pedido un préstamo. Y que su hijo, pues puede ser que no lo pague, y si no lo paga usted. Ah, sí, si mi hijo no lo paga, lo pago yo. Pero yo no soy avalista de mi hijo. Ya. Hasta que le hice comprender a ese señor que era eso, ser avalista, claro, que la palabra quería decir eso, y dice, muy bien. Y lo mejor cómo se despidió. Me dijo, usted es la prueba de que existe el Espíritu Santo. Me quedé encantado, porque claro, que te digan eso en tu trabajo profesional. Que existe la única mano que tiene capacidad para decir eso, desde el punto de vista legal y social y testamental. Es un buen ejemplo, aparte de divertido, de las palabras, ¿no? De la técnica, que cada uno sabemos de lo nuestro, y entonces a veces las palabras te despistan, crees lo que no son, y entonces hay que informarse bien, y este es un ejemplo de eso. Hay otro concepto que también le interesa, sobre todo a las parejas nuevas, ese sistema que unos entienden y otros no, el régimen ganancial. ¿Qué es eso de régimen ganancial? ¿A qué compromete o por dónde nos lleva? Todo eso. Bueno, pues eso es el régimen económico, ¿no? Sí. Entonces ya es un tema que cuando estás enamoradísimo, te casas o te vas a casar y tal, pues claro, hablar de dinero pues ya es un tema que no queda un poco raro, ¿no? Es un tema un poco delicado, ¿no? Dentro de ese romanticismo del matrimonio, etcétera, pues que está muy bien, pues también está la vida real, ¿no? Y los aspectos económicos.
Y entonces hay un régimen que marca la ley si tú no pactas nada. Tú te vas a casar en un régimen como el del Código Civil, el que tenemos en esta parte de España, pues automáticamente te aplican gananciales. Pero eso no es obligatorio, porque afortunadamente nuestro régimen jurídico te da alternativas. Y dice, bueno, si a usted no le gusta este régimen, hay otros. Váyase al notario, hace una escritura y hace lo que llaman capitulaciones matrimoniales, que es un contrato matrimonial. Y ahí usted puede elegir otro régimen. ¿Cuál es el antagonista de las gananciales? Y no es porque sean enemigos, ni uno sea el bueno y el otro el malo, sí, que no es eso. La separación de bienes. Tienen ventajas e inconvenientes. Los gananciales, como su nombre indica, pues quiere decir que las ganancias son de los dos. Lo que ganas con tu esfuerzo, con tu trabajo, una vez que estás casado, no es solo tuyo, es también de tu cónyuge. En cambio, la separación es todo lo contrario. Desde el momento en que yo estaba soltero, tenía mi patrimonio, pues ahora que estoy casado, sigo teniendo mi patrimonio. Lo que yo gane, lo que yo herede, lo que yo reciba por cualquier motivo, es mío, y lo que recibas tú es tuyo. ¿Que queremos tener algo a medias? Lo tenemos a medias, pero porque queramos. Entonces, digamos que tienen ventajas e inconvenientes. Ventajas e inconvenientes. Lo bueno es pensarlo. Lo bueno es pensarlo. Dentro de lo áspero que puede ser del tema, ¿no? Sobre todo en ciertos momentos de la vida, ¿no? Hablar de estos temas. Pero viene bien pensarlo, porque a uno le encajará más una cosa y a otro le encajará más otra. ¿Por qué? Porque los gananciales tienen ventajas. ¿Cuál es la ventaja principal? Bueno, pues que digamos es una apuesta decidida por ese matrimonio en el sentido económico también. Es más justo normalmente cuando uno de los dos sacrifica vida laboral por atención familiar. Ejemplo, hijos. Trabaja menos, pide reducción de jornada, no trabaja nada porque atiende a los niños. El otro gana mucho dinero, si tiene separación de bienes lo gana él. Ella no, o él, el que se queda en casa, no. En cambio, en gananciales es para el fondo común, por ejemplo. Y además los gananciales, fiscalmente, si quieres hacer negocios en el matrimonio, poner cosas a nombre del uno, que sea de los dos, que sea solo tuyo, eso fiscalmente está muy bien tratado, cosa que en la separación de bienes no. Ahí es más complicado los contratos en el matrimonio. Gananciales tiene un riesgo, y hay un perfil de la sociedad que pacta separación por este riesgo que voy a decir, que es el tema del riesgo empresarial, el riesgo de las deudas. Porque si uno de los dos es empresario, autónomo, y le van mal las cosas, fácilmente va a contagiar todo el patrimonio familiar. Todo se va a ver afectado, todo se va a ir por la borda, podría ser, ¿no? En cambio, la separación no, si se hacen bien las cosas, que hay que hacerlas bien, porque a veces la separación hay quien no separa nada, aunque se supone que tiene separación, pues es lo indicado para esas profesiones de riesgo. ¿Por qué? Porque al menos uno de los dos va a salvar su patrimonio. Si tú cometes un error empresarial, te van mal las cosas, pues respondes tú, pero ella no, o al revés. O sea que hay que ver las situaciones y lo que pueda interesar más. En gananciales hay que liquidarlos cuando acaban, por ejemplo, porque fallece uno, pues hay que liquidar los gananciales. En la separación no hay nada que liquidar porque no hay nada, cada uno tiene lo suyo. Bien, llegamos a la mitad del programa, hacemos un pequeño descanso y continuamos con los consejos del notario. Amigos, estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo. Después de esta pequeña pausa, seguimos con ustedes hablando hoy de los consejos del notario. Huellas de nuestro tiempo les está ofreciendo hoy los 12 consejos fundamentales del notario. En la primera parte decíamos que el notario es el testigo, teóricamente, de todo el comportamiento, de toda la conducta que tiene la persona, en todos los niveles, tanto individual como familiar. Y nos está aconsejando en aquellos aspectos en donde puede haber tensión, conflicto o por lo menos desconocimiento. Continúa con nosotros don Ramón García Atande, la cadena, notario en Toledo, que como buen profesional nos ha advertido de algunas cuestiones que hemos de seguir. Pero le vamos a preguntar algo que hay que abundar en ello, en la herencia. Cuando hablamos de herencia, estamos hablando de una palabra de mucho sonido, de mucho contenido, ¿verdad? Sí. Ya hemos comentado antes. La herencia y el paso del tiempo, dos cuestiones que van juntas. Muy bien. Pues de la herencia ya hemos hablado antes el tema del testamento, cómo el testamento ayuda
Sí. a la herencia, ayuda en términos de agilidad, de rapidez, de costes, de voluntad tuya, ¿no? De qué querrías que pasara con tus bienes cuando fallezcas. Y así nos encontramos con la herencia. La herencia a veces es un drama, ¿no? Yo lo que veo en la herencia es que está lo mejor y lo peor del hombre. Ahí ves de todo, lo mejor en la familia y lo peor en la familia. Es tremendo, pero es así. La mayoría es normalidad, pero a veces cosas muy bonitas y a veces cosas muy tristes, ¿no? Y eso que hablamos de la notaría, no hablamos de un juzgado. Hay un dicho por ahí que dice que bien se llevan esos hermanos y el otro pregunta, ¿pero han partido ya o no han partido, ¿no? Hay un antes y un después de partir la herencia de tus padres y bueno, eso hay que tenerlo en cuenta porque por algo será el dicho, ¿no? Entonces hay elementos que ayudan a prevenir conflictos. No hay conflictos que los ves venir y que se pueden adoptar medidas que los mitiguen, que los excluyan incluso. Hay conflictos que va a haber seguro porque hay gente que parece que esté esperando que falten sus padres para pelear, sacar facturas emocionales, afectivas de la infancia, por decir una cosa extremada, y entonces hay casos que bueno, son inevitables, pero hay otros que no, y en parte son los padres los que tienen la batuta, ¿no? para prevenir. Aparte de hacer testamento, hay cuestiones que hay que tener en cuenta. Yo entiendo que el tema del dinero en la familia pues no suena muy cómodo, ¿no? Hablar de dinero en la familia, pero el dinero está en la vida y entonces no por no hablar va a dejar de estarlo. Por lo tanto, con su tacto adecuado y con los interlocutores precisos es buena idea. Y digo interlocutores precisos porque, en mi opinión, por ejemplo, el buenismo de dar entrada a la familia política en ese tipo de cuestiones que son de estricta familia no suele ayudar. Y a veces se comete ese error que para mí es de base. Dar entrada a cuñados, nueras, yernos, pues no suele ser una gran idea. Y en esa línea de lo que se trata es de informar. La desinformación en la familia causa suspicacias, causa desconfianzas, exagera realidades, porque como no cuentan, pues te imaginas que es mucho más de lo que es. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues a la situación que de entrada pues es bastante frecuente, pero puede ser muy conflictiva, del desequilibrio. El desequilibrio te lo puedes encontrar como padre pues porque la fortuna en la vida pues nadie la tiene asegurada, y a un hijo le puede ir muy bien y otro hijo que tenía unos estudios estupendos pues desastrosamente, ¿no? Y se encuentran necesidades económicas y tú como padre, por afecto, ¿cómo no le vas a ayudar? Y le ayudas y desequilibras, por lo tanto, el beneficio que de ti reciben los hijos y lo haces ya en vida. Y esos desequilibrios muchas veces los padres lo resuelven diciendo, bueno, pues que los hermanos ya lo saben o ya lo sabrán, porque ni siquiera lo saben, se lo están imaginando porque han oído aquí una cosa, allá otra, y ya lo arreglarán ellos. Pues me parece que es de una pobreza personal pretender que otros te arreglen los problemas cuando tú además eres el padre o la madre y tienes la autoridad moral para poner un poco de base y de orden para la armonía familiar, ¿no? Entonces ahí hay que reequilibrar, y el reequilibrio en vida, si es posible, y si no, cómo no, el testamento, ¿no? Otra vez aparece el testamento. Bueno, pues ese es un error relativamente frecuente y que da bastantes problemas, el tema de esos desequilibrios. Hay que tener en cuenta también que a la hora de afrontar problemas, y aparte del desequilibrio y aparte del tema de la familia política, nos podemos encontrar con el tema de las cuentas bancarias. Las cuentas bancarias también dan problemas porque hay cierta ligereza también con ellas, por desinformación, ¿no? Donde están los ahorros de los padres han puesto a un hijo, pero tienen 6 y solo ponen a 1. Bueno, pues porque es el que vive con ellos, porque es el que está en el pueblo donde viven. Bueno, pero ¿usted lo ha puesto de titular o...? Sí, bueno, no sé, no sabe ni cómo está puesto en las cuentas y a veces está de titular, o sea, dando la apariencia de que él es dueño del dinero. Por lo tanto, ahí ya tenemos un problema de que pueda distraer dinero, eso es muy grave, pero uno más frecuente de decir, bueno, cuando llega la herencia, no, hay una parte del dinero que es mío porque está a mi nombre, y además yo he pagado en la renta conforme que ese dinero era mío, cuando en realidad no era así. Pues ese es otro problema frecuente. Otra cuestión que se da a veces es lo que podríamos llamar el pariente mudo. ¿Qué es el pariente mudo? Pues que a veces ves situaciones familiares bloqueadas pues porque tenemos un hermano que vive en Segovia y no quiere hacer nada y no se nos pone al teléfono y nosotros querríamos arreglarlo, pero es que no dice ni que sí ni que no. Pues el pariente mudo, el que ni como ni dejo comer, ¿no? Sí. Bueno, pues hay herramientas legales para intentar conseguir pues, que ese pariente mudo pase a ser heredero o no, pero que ya se retrate. Le puedes forzar de una forma relativamente amistosa, no muy violenta, relativamente, para que ya ese pariente mudo pues deje de serlo, ¿no? Y entonces hay que tener en cuenta pues, que son herramientas de desbloqueo, porque eso me da pie a entrar en el paso del tiempo, ¿no? El paso del tiempo es un tema que a mí me afecta especialmente en el sentido de que me motiva mucho a nivel profesional la argumentación sobre el paso del tiempo. Hay gente que cree que realmente dejar las cosas estar es una opción, ya se arreglará, ya lo arreglará.
lo arreglaré yo, pero ahora no. Y dejo el problema ahí. Y eso no es solución. El argumento de que los impuestos que puedan devengar esos actos jurídicos prescriban, porque efectivamente pasen los años y ahí no se haya liquidado los impuestos y ya haya pasado el plazo y ya haya prescrito y no haya que pagar nada, pues sí, es un argumento. Pero en el otro peso de la balanza está la solución de los problemas. Y la solución de los problemas, el tiempo rara vez ayuda. Las leyes las cambian, las personas fallecen, las armonías desaparecen. Yo digo siempre, hay que aprovechar la armonía. ¿Hay armonía familiar? Aprovéchenla. Yo, por ejemplo, una cosa que me gusta, lo llevo haciendo relativamente poco tiempo, cuando en una firma hay mucha gente, les felicito porque se han reunido. Es que es muy complicado reunirse. Es muy complicado reunirse. Ya no hablo de la pandemia. Antes de la pandemia tenemos muchas cosas, muchos compromisos. Y reunir a 10 miembros de una familia es un éxito. Bueno, pues eso hay que aprovecharlo, ¿no? Bueno, y ya que están, ¿por qué no hacen un poder entre ustedes para que uno ya dé salida? Pues sí, pues venga. Porque hay que ser prácticos en la vida también, ¿no? Y el tranvía pasa, pero pasa de vez en cuando, no está pasando constantemente, ¿no? Y entonces, esas tipos de reflexiones, pues hay que hacérselo ver a la gente, porque ahí mi profesión, afortunadamente, hace que veas muchas cosas, ves mucho. No solo en lo legal, obviamente, pero también en lo humano. Y entonces en lo humano dices, este buenismo de, bueno, pues ya lo arreglaremos, la escritura de la Casa del Pueblo, pues ya la haré, la hipoteca, pues ya la cancelaré, o este indiviso que tengo con mi hermano, que sabemos lo que es de cada uno, pues ya lo firmaré, pero vamos a ver, es que luego serán los primos que se tendrán que reunirse. ¿No es más lógico que usted hable con sus hermanos y resuelva con sus hermanos las cosas, que es beneficio de todos? Bueno, es que hay uno que no quiere pagar, bueno, pues ya veremos eso, cómo se reparte o cómo lo paga, no sé, es que a veces también creamos unos problemas y le damos una importancia a ciertos problemas que no la tienen, que se pueden superar, porque el beneficio es superior a ese problema, ¿no? Entonces ahí dejar las cosas es una costumbre de cierta parte de la sociedad, de que piensa que ya lo arreglarán, de perezas, de no afrontar temas de economía en la familia, que no es una gran cosa, ¿no? Entonces yo ahí sí que soy bastante contundente porque no soy nada caritativo con esos posicionamientos. Otro aspecto del notario importante, asesorar, aconsejar, que eso también es un gran beneficio para la persona. Pues bien, vamos a continuar con todo este cúmulo de situaciones que van apareciendo. ¿Qué ocurre con las personas mayores? El estatus de la persona mayor. ¿Va al notario, no va al notario? ¿Cómo se relaciona? ¿Qué necesidad tiene de notario? No sé, también hay otro comportamiento ahí importante. Pues sí, la verdad es que son personas que necesitan mucho del notario, las personas mayores, por su situación económica, por su situación personal, ayudas necesarias. Entonces, la persona mayor en la notaría la vemos con muchísima frecuencia. En la notaría vemos el envejecimiento de la sociedad y a la vez, frente al mito de la salud y de que vivimos más años, pues también a veces vemos la realidad del deterioro, ¿no? Del deterioro cognitivo, del deterioro intelectual, de la fragilidad de la persona mayor, de la importancia del entorno de la persona mayor. Estoy pensando en el hijo que trae a la persona mayor, que vive con ella, pero hay 5 hijos más. Entonces es un tema delicado porque las voluntades, las capacidades no son blancas o negras, son grises. Entonces ahí la evaluación de la capacidad es complicada. Actuar como abogado de esa persona es necesario, porque a veces eres el único abogado que tiene. No es su hijo o su abogado, no. A veces no lo es. Eres tú. Eres la última salvaguarda, eres el último que le puede orientar antes de que cometa un gran error, ¿no? Entonces tenemos ahí una responsabilidad humana muy importante, aparte de legal. Y las personas mayores pues vienen mucho a la notaría. El tema del testamento que hemos hablado antes es el ejemplo. Pues, las personas mayores suelen tener más patrimonio que los jóvenes, tienen más movimiento y hay unos documentos que llevan realizándose desde hace unos años que van increciendo y que son bastante útiles si se dan con las circunstancias adecuadas, que son los poderes de las personas mayores a sus entornos, pensando en la pérdida de capacidad. Se llaman poderes preventivos. Nosotros en plan de broma le decimos a la persona mayor, bueno, usted piense que este poder es el poder de ruina. ¿De ruina? Sí, que le pueden arruinar a usted. O el poder de la camiseta. De la camiseta, sí, que se puede quedar usted con la camiseta que lleva. Para que usted sepa que aquí está incluido todo. Y cuando digo todo, es todo. Vender, regalar, coger el dinero de la cuenta, limpiar la cuenta. Por supuesto, no se hace con esa intención. Pero tienen que ser conscientes del grado de confianza que tienen en esa persona a la que apoderan para que se cuide de ellos. ¿Y esto por qué es
interesante visto así. ¿Por qué lo va a hacer? Pues porque tenemos un deterioro cognitivo, ¿no? O lo podemos tener, ojalá no, pero hay prevención de que puedas tenerlo. Y entonces ahí es ser precavido, ¿no? Es como hacerte un seguro, por si acaso, pues esto es lo mismo. Yo le digo, esto es como un seguro, usted lo guarda en un cajón, este poder, y si nunca hace falta, pues fenomenal. ¿Que quiere usted ir al notario? Va usted. ¿Que quiere usted al ayuntamiento? Va usted. ¿Que va usted al abogado? Va usted. Pero también puede ir otra persona. ¿Es que me duele la pierna? Pues va estos hijos. Ahí hay que ser práctico, es decir, hay que buscar entornos de seguridad. ¿A qué me refiero? Pues que si una persona tiene 4 hijos, por ejemplo, pues no parece muy prudente decir, no, le doy el poder a este, a uno y a este. Y no, pues porque es el que me ha traído. Y los otros, tiene buena... Sí, me llaman, es que uno vive en Madrid, bueno, el otro vive aquí en Ajofrín, el otro en Seseña. ¿Y por qué no pone a los demás? Y es venirse a Toledo es un momento, por ejemplo. Pues esa prudencia de la vida, de que abres los ojos a la gente, pues es muy bonita, ¿no? Y eres tú el que inclinas balanza, le aconsejas y buscas su seguridad, eres su abogado, no solo su notario, le estás diciendo, esa idea es un poco de bombero, y si a un hijo le da una ventolera, ¿qué hacemos? Luego vete a buscarlo, ¿me explico? Entonces es un documento que es muy práctico, pero yo le digo, es como una pistola, depende de cómo se use, pero es práctico, entonces es aconsejable. Si tienes ese entorno familiar, que la mayoría de la gente lo tiene, es muy triste cuando lo ofreces a una persona y no tiene en quien confiar, es muy triste esa soledad, pues es muy práctico, porque la vida al final es de tener herramientas para lo que te viene en la vida, pues tener, si viene una curva complicada y vas en coche, pues tener un buen coche para girar esa curva, pues esas herramientas ayudan, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta. Y la segunda cuestión de las personas mayores, y es una preocupación natural, sobre todo, ahora sí, por esa longevidad que tenemos, desde que nos jubilamos hasta que fallecemos, pues ese es un periodo que se ha alargado históricamente, ¿no? Se está alargando. Bueno, ¿y yo de qué vivo? Porque tengo la jubilación, tengo la paga, pero ¿puedo tener otros medios de ingreso? Pues eso es otro terreno interesante para las personas mayores, para ver si tienen opciones con su patrimonio de buscar fórmulas de completar sus ingresos, que las hay. Y ese sería otro ámbito importante. Y relacionado con el tema de las personas mayores, me gustaría comentar un tema que es el de la discapacidad. La discapacidad, por supuesto, se da en la mayor edad, pero se puede dar en jóvenes, en personas de edad madura. Hablamos de discapacidad intelectual, básicamente. Y aquí se ha producido un terremoto, Andrés. Ha habido un terremoto legal en septiembre de 2021. No sé si la gente lo ha notado, pero se ha movido el suelo jurídico, porque a raíz de una convención de Nueva York del año 2006, España se ha adaptado a lo que firmó en ese convenio, y es darle la vuelta a la tortilla. Ahora todos tenemos capacidad, el problema es ejercitar esa capacidad. Donde antes el sistema era incapacitaciones, casi todas totales, pasadas por el juzgado, ahora se le ha dado la vuelta a la tortilla y se ha dicho, bueno, todo eso que se ha hecho lo tiene que revisar el juez, conforme al nuevo sistema legal. Y el sistema legal ahora es que vamos a intentar que todas las personas puedan ejercer su capacidad en la medida de lo posible, con ayudas, con apoyos, pero darle la vuelta, que la gente intente tener protagonismo y dirigir su vida y hasta equivocarse, se dice, que tengan el derecho a equivocarse. Y entonces eso es un cambio drástico, es decir, ahora tienes una persona con un principio de Alzheimer y entonces puede ella, en su lucidez todavía, organizar lo que va a ser su situación de degeneración cognitiva previsible. Y eso es tremendo, eso es tremendo. Pero es más, es que te puede venir ya una persona con cierto deterioro cognitivo, con una cierta discapacidad intelectual, todos conocemos casos, ya sabemos que esto no es blanco o negro, hay gente que efectivamente pues, tiene un deterioro cognitivo pues, casi total, pero mucha gente no, tiene una cierta discapacidad intelectual, que igual no puede llegar a trabajar, pero sí trabaja en un taller, en una ONG, en un servicio de asistencia social, y se gana un dinerito, incluso puede vivir solo, o vive con sus padres. Bueno, pues todo ese mundo de los grises es el que ahora, lo que quiere este sistema jurídico del terremoto que decía, es que den un paso al frente con el apoyo del entorno, empezando por el familiar, el humano, la asistencia social, y en menor medida el tema médico, curiosamente, que era el primordial antiguamente, ahora ha pasado a un segundo plano, pues estructurar, darle una arquitectura de apoyo a esa persona, darle una coraza de protección. Y la va a hacer en parte esa persona, va a venir a hablar contigo con el notario y te va a decir, y tú vas a hablar con él y vas a ver qué tipo de medidas necesita, hasta dónde llega su capacidad. Continuar dando el mayor protagonismo a la persona durante el tiempo que pueda. Exacto. Es decir, no limitar en el tiempo. No, porque además está previsto que eso se revise, se pacten unos plazos de revisión, porque claro, las enfermedades no son fotos fijas, pueden estar estables o empeorar, y entonces hay que estar previendo la posibilidad de que eso haya que revisarlo, ¿no? Pero esto es un cambio de 360 grados, Bueno, esto es una voltereta. Está bien socialmente, humanamente, e incluso si queremos, desde el punto de vista de ciudadano, pues es como contar con él
durante el mayor tiempo que se pueda. O sea Sí. que eso está bien. Relacionado con todo esta justificación de cuestiones, hay algo que también queda un poco en el aire cuando alguien va a comprar o vender algo. Es como si decir, bueno, la palabra, como decían los antepasados, quien tiene es la ley. Di la palabra y hay que cumplir la palabra. Es insuficiente, ¿verdad? Exacto. Tanto para comprar como para vender. Sí. Hay que apoyarse no solamente en la palabra, en un documento. ¿Cómo está esa cuestión? Bueno, pues la cuestión es que el documento esté bien hecho. Sí. Esa es la parte que nos toca a nosotros, ¿no? El documento esté bien hecho. El otro día me decía una señora que lo dijo de pasada, porque ustedes me ayudarán, ¿verdad? Y se refería efectivamente a una compraventa y le digo, pues por supuesto, para eso estamos aquí, porque buscaba esa seguridad, esa certeza, que es lo que le tenemos que aportar nosotros, certeza y seguridad jurídica, eso es lo que le tenemos que dar. Y eso lo da el documento, que es el documento que permanece, que queda perenne, que se guarda en un protocolo notarial por los siglos de los siglos, y eso nos permite tener en los archivos guardados notariales pues la firma de Santa Teresa de Jesús, de Lope de Vega, de Miguel de Cervantes, etcétera, etcétera, ¿no? Pues eso permanece. Ese documento que da la permanencia y da la certeza tiene que estar bien hecho. Y en ese sentido, al hilo de lo que comentas, la situación ha ido a mejor. ¿A mejor en qué? Pues que dentro de la complejidad de este sistema legal y de esta vida que nos damos de bienestar y de ciertamente un poco preciosista, de que todo esté bien, de que todo sea correcto, etcétera, y que va un poco complicándonos también la vida, los medios tecnológicos ayudan. El acceso a información se facilita. Y entonces esa arquitectura, esa coraza que digo, pues se va consiguiendo más. A la hora de firmar esa compraventa hay unas herramientas que usamos para dar protección. Pero es verdad que aunque tú hagas tu trabajo, pues es buena mentalidad la del que va a vender o la del que va a comprar, pues tener presente un poco las ideas claras, ¿no? Por ejemplo, pensando en el que va a vender, pues es muy importante algo que a veces no cae, que es que tiene un coste fiscal para él. Porque esa costumbre de que el que compra paga la compra y ya está, pues sí, ha calado, pero no todo lo paga el que compra. Hay cosas que corresponden al que vende, hay algunos impuestos que los paga el que vende y pueden ser importantes. Entonces eso es un detalle a tener en cuenta a la hora de vender. Tú quieres vender, bueno, pero también evalúa, aparte de qué precio consigas, que es donde está obcecado el vendedor, qué me va a costar a mí, porque igual tengo un impuesto que no me esperaba y es bastante elevado y no obtengo los beneficios que yo pensaba, ¿no? Por ejemplo. Y también hay que tener en cuenta a la hora de vender la cuestión relativa a factores que tiene que ponderar el vendedor relativos a bueno, la forma de cobrar. ¿Por qué? Porque no son todas iguales y eso es lo que le importa al vendedor. O sea, no se trata de ir con dinero en efectivo, que ya no se utiliza prácticamente, sino medios de pago bancarios. No es lo mismo un cheque al portador que un cheque bancario. No es lo mismo una transferencia que ya te haré ahora que la que te he hecho ayer. Por ejemplo, eso es lo que el vendedor, por ejemplo, tiene que tener en cuenta porque es una decisión básicamente suya. Básicamente suya. En ningún lugar de la ley dice que se cobra de esta manera. No lo dice. Entonces es un detalle que tiene que tener en cuenta. ¿Y el comprador qué tiene que ponderar? Bueno, el comprador tiene que ponderar un tema, por ejemplo, que a veces te sorprendes de que no se haya hablado, que es la posesión. La posesión, las llaves. Lo normal, lo que prevé la ley es que la firma de la escritura es como si te entregaran la casa. Encima de la mesa, toma. O sea, te dan las llaves. ¿Ese es el momento de entrega de posesión? ¿Es correcto? ¿O hay un periodo que tú toleras que todavía el vendedor tiene que sacar muebles, tiene que quedarse un mes, una semana, 2 semanas? Ese es un detalle importante, ¿no? También hay que tener en cuenta, por supuesto, el comprador, pues que lo que compra sea lo que parece. La visita a la casa, el conocimiento de las posibilidades de la casa, normas de vecinos, estatutos de comunidad de vecinos, pues muchos son muy estandarizados, pero algunos no. Y tú, si eres un poquito especial, mascotas, actividad profesional, despacho, teletrabajo, etcétera, pues te puede interesar ver un poco que no diga algo al respecto de esos estatutos de ese bloque de vecinos, ¿no? Muy interesante. Por ejemplo. Sí, sí. Y por supuesto, arroparte de que esa casa esté como aparece, es decir, que esté limpia, que no te la vendan con deudas. Y ahí entra lo que hemos comentado de las tecnologías, la posibilidad de buscar información en el ayuntamiento, pedir información a la comunidad de vecinos para ver si está al día los pagos de la escalera. Es otro detalle que también tiene que ponderar. Por supuesto, el notario va a verificar el registro de la propiedad, si hay embargos, si hay hipotecas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es el comprador el que, en parte, pues tiene que confiar, lógicamente, en la profesionalidad de la notaría, pero también a él le interesa, pues, tener en cuenta esas circunstancias. Muchas cuestiones tiene el notario, pero por si fuera poco, modernamente
le van atribuyendo más. Por ejemplo, ha citado anteriormente pues, todo esos motivos, esos momentos de casamiento, esos momentos de justificar que se ha producido un acto de matrimonio, todo eso le van incorporando más trabajo al notario. ¿Cómo podemos en esta última parte del programa ya pues aclarar un poco estos conceptos? El mundo sefardí, por ejemplo, aparece y llega al notario, mire usted, yo soy descendiente, que todo eso se le ha ido acumulando últimamente, aunque sea una pincelada, Ramón. Bueno, pues hay que tener en cuenta que hay un concepto dentro de los juzgados que le llaman jurisdicción voluntaria. Eso, para entendernos, ¿qué es? Pues competencias que tienen los juzgados que son de cuestiones que no hay conflicto en realidad. Buscan la fijación de un derecho, pero no hay una controversia que tienes un demandante y un demandado, sino que estaba previsto por la ley que pasara por el juzgado, y ante la saturación de los juzgados y que realmente el oficio de juez es juzgar y hacer cumplir lo juzgado, resolver controversias, pues había una transferencia de competencias a otros operadores jurídicos, no solo nosotros, no solo los notarios. Y eso ha dado lugar pues, a competencias, como las que hemos comentado de las bodas. Sí. También hay que tener en cuenta los divorcios, las separaciones, que también se pueden desarrollar de mutuo acuerdo, porque no hay controversia en la notaría, siempre que no haya menores de edad, siempre que no haya niños, porque ahí entonces tiene que intervenir el fiscal y el juez, pero hay muchos divorcios que no, afortunadamente no hay niños pequeños, y hay acuerdo entre los dos cónyuges, y con asistencia de un abogado se divorcian en la notaría, lo cual tengo el orgullo de decir que supone un ahorro de tiempo y un coste muy asumible. Y el tema del tiempo en situaciones personales tan traumáticas como puede ser una separación y un divorcio no me parece un tema menor, porque alargar las situaciones de tensión, de desagrado que supone esa ruptura, pues puede ser un coste sentimental muy elevado y es un argumento para darle agilidad a la resolución de ese tema. Hay que tener en cuenta también competencias muy variadas que nos han llegado pues, en relación a las declaraciones de herederos. Las declaraciones de herederos es la otra opción cuando no hay testamento, que decíamos al principio, ¿no? Sí. de la entrevista. Y esas declaraciones de herederos son competencia notarial y además las tenemos en exclusiva. Es una señal de que el legislador ha pensado que no lo hacíamos tan mal y nos ha dado todas las declaraciones de herederos. ¿Eso qué es? Pues que cuando no hay testamento hay que ver qué familia hay y si no hay familia lo suficientemente cercana según ley para heredar, declarar que hereda el Estado. Y eso lo hace el notario. Y es un procedimiento que es como una especie de juicio. Te traen testigos, te traen papeles, le das una cierta publicidad, pides más documentos y llegas a la conclusión, o no, de quiénes son los herederos. Y lo declaras tú en la notaría, emites como un juicio de quiénes son los herederos. Y es la alternativa costosa, lenta, farragosa al testamento. Por lo cual, aunque me repita, pues ya me he inclinado por el favor del testamento frente a la declaración. Una última cuestión, aunque sea así muy breve. Hay gente que dice, voy a edificarme, voy a construir una casa, pero vamos a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Me voy directamente al albañil o cómo se le puede aconsejar a una persona así? Lo primero que yo le diría es que verifique correctamente la titularidad de la parcela, del solar que tiene donde va a edificar y los metros de esa parcela, porque sorprendentemente parece que la tierra se esponje o se contraiga y a veces no cuadran, los metros van y vienen, y entonces a veces no están correctos los metros que va a necesitar para la edificación que pretende, y entonces ese procedimiento para tener esos metros, desde el punto de vista jurídico, porque estarán, pues es un procedimiento que a veces es un poco lento, y cuando vienen las prisas de queremos construir o ya tenemos la hipoteca y ahora me encuentro con este problema, pues hay que adelantarse, ¿no? Un poco lo de prevenir, lo de tener las cosas en orden que hemos recomendado antes, ¿no? de ser un poquito cuidadoso con las cosas, pues ese sería un tema. Y luego ya se va a meter en un mundo de permisos, de documentos, donde va a tener seguramente asesoramiento, si no notarial, de otro tipo, que hace que no sea realmente muy complicado. El complicado es el ya que estamos, ¿no? Luego ya cuando te metes en obras, eso es lo más complicado. Pero desde el punto de vista técnico, no. Hay un detalle ahí que muchas veces, pues como pasa con las compras de pisos, que no te construyes, sino que están hechos, pues que te vas a financiar con una hipoteca. Y entonces hay un detalle ahí que hay gente que deja a veces de lado, y es que tú vas a hacer una escritura al principio del proyecto de la casa, porque te lo va a exigir el banco. Pero cuando acabes la casa, te lo exija o no te lo exija el banco, te interesa hacer el final de la casa. ¿Por qué? Porque si no lo haces, lo que vas a tener en escritura y para el futuro es un proyecto, no una casa legalizada, terminada, construida, con todos los requisitos. No, vas a tener que hiciste un proyecto y al cabo de 15 años las leyes las cambian, las cuestiones se complican y no va a ser más fácil, incluso va a ser más caro a nivel fiscal, seguramente.
Ramón, llegamos al final del programa. ¿Qué consejo ha podido quedar por ahí? ¿Qué puedes decir a todos los que nos están oyendo? Un poco de recapitulación de toda esta trama que es muy complicada y compleja. Bueno, como lo hemos dejado en 12, vamos a cumplirlo, ya que los espectadores aguantan hasta ahora, han tenido la paciencia, sí. Y son 12 pinceladas, son genéricas, pero me parecen bastante válidas en mi experiencia profesional. Hay que hacer testamento, lo hemos dicho, y mantenerlo actualizado. Hay que actualizarlo con los cambios de la vida. Hay que evitar las copropiedades. ¿Qué son las copropiedades? Cuando tienes todos los hermanos, pues tienen una cosa entre todos. Eso no es buena idea, no es buena idea en el medio y largo plazo. Hay que preparar la herencia, lo hemos hablado, hay que informar a la familia. Hay que pensar si das las cosas en vida o las dejas en el testamento. Hay que pensar si haces los lotes tú en tu testamento para que cada hijo sepa lo que tiene o que se lo repartan ellos. Hemos hablado también de otro consejo, y es que el paso del tiempo no suele arreglar las cosas. Agrava, encarece la solución de los problemas. Es mejor tenerlo siempre en orden. No sabes las vueltas que da la vida y lo que te puedes encontrar. Y tú tienes una previsión y luego la vida pues te lleva por otro camino. Mejor tener las cosas en general siempre en orden para lo que pueda venir mañana. Necesidades económicas, por ejemplo. Hay que aprovechar esa obligación actual de cuando vas a hacer una hipoteca, me tengo que ir al notario a que me cuente un rollo, a hacer un acta, bueno, menos mal que es gratis. Bueno, pues hay que aprovechar eso, ya que es una obligación para realmente enterarte de lo que vas a firmar, porque el notario está ahí para ayudarte, que no sea un trámite. En los préstamos hay que prestar atención al coste total, lo hemos dicho antes, no solo quedarte con el Euribor, más cuánto. Hay otro detalle importante que da problemas y es una cosa muy tonta, que es cancelar las hipotecas. ¿Y eso qué es? Yo ya la tengo pagada, me dieron un papel en el banco. No, hay que hacer una escritura de cancelación en la notaría, que la firma el banco y la pide el cliente. Y si no la pide el cliente, el banco seguramente no lo va a hacer y vas a encontrarte con el problema de seguir con esa hipoteca en el registro muchos años y va a darte problemas. Así que eso es mejor cuando acabas de pagar, hacerlo. Hemos hablado de los avales y sus riesgos, el problema que pueden representar. Hay que pensar en nuestro matrimonio qué régimen económico nos conviene y además eso es contingente. Puede ser que en una etapa de la vida venga bien un sistema y luego lo quieras cambiar porque ha cambiado tu vida y prefieres cambiarlo, pues lo cambias tranquilamente. Hay que pensar si interesa que nuestros padres, nuestros mayores hagan un poder preventivo a los hijos o entre los cónyuges si están bien los dos y si no a los hijos. Hay que también pensar en revisar la documentación cuando vas a vender. Hay que pensar en lo que te va a costar a ti vendedor, que vas a cobrar pero vas a pagar porque tienes impuestos también. Y cuando compras pues tienes que informarte y preocuparte de que esté la finca, la propiedad bien, de deudas, de contribuciones, de gastos de comunidad, de ese tipo de problemas. Ramón, muchas gracias por toda esa información, muy interesante, muy necesaria y hasta el próximo programa. Muchas gracias. Contaremos contigo. Gracias. Y también a ustedes, hasta el próximo programa, todas las semanas, Huellas de Nuestro Tiempo, con un nuevo tema, está con ustedes. Muchas gracias.